Buen día, compañeros y abogados. Mi nombre es Pamela Nieto y hoy les voy a hablar acerca de lo que es el derecho de servidumbre. Primero, para determinar cuál es el ejercicio y cuál es la extensión de la servidumbre, primero hay que atenerse a su fuente originaria. O sea que para saber cuáles son los derechos del dueño, del predio dominante y las obligaciones del dueño del predio sirviente, primero hay que atender la ley si la servidumbre es natural o es legal. ¿Cómo vamos a saber eso? Ok, primero, las servidumbres naturales son las impuestas por la naturaleza y estas van a tener su origen en una situación de los fundos. Van a existir aún sin ley y se van a reconocer. Por eso, a diferencia de lo que ocurre con las servidumbres legales y las voluntarias, es que el dueño del fondo sirviente no tiene derecho a indemnización alguna. Luego vamos a seguir con lo que son las servidumbres de carácter legal. Las servidumbres de carácter legal son aquellas servidumbres que no han sido impuestas por la ley aún contra la voluntad del dueño del predio sirviente y son de dos clases. Pueden ser relativas al uso público o pueden estar establecidas en razón de utilidad pública. ¿Cuáles son las servidumbres de interés público? Ok, las servidumbres legales de interés público son dos especies, las que se refieren al uso de riberas para la navegación o flote y las que se establecen por reglamentos y ordenanzas especiales. Ya luego vamos a tener las servidumbres establecidas por reglamentos y ordenanzas especiales. Estas no son propiamente servidumbres de estilo de derechos privados y son más que todo servidumbres administrativas. Para eso vamos a hablar qué son las servidumbres de carácter privado o de interés privado. Esas son las servidumbres legales relativas a la utilidad de los particulares que son determinadas por las ordenanzas de policía rural. En esta precisa servidumbre se va a tratar especialmente las que son de servidumbres de demarcación, cerramiento, tránsito, medianería, acueducto, luz y vista. Para seguir, vamos a hablar de lo que son las servidumbres la servidumbre de vista. La servidumbre legal de vista es la que impide al dueño de un predio hacer construcciones que den vista al predio vecino. El artículo 856 dice que no se pueden tener ventanas, balcones, miradores o azoteas que den a la vista de las habitaciones o patios o corrales de un predio. Luego tenemos las servidumbres voluntarias. Se llama servidumbre voluntaria la constituida por un hecho del hombre, es decir, que no proviene ni de la situación natural de los lugares, ni ha sido establecida por la ley. Posteriormente, vamos a tener los modos de establecer las servidumbres voluntarias, ya sea, puede ser por título, supresión de título, por destinación del padre de familia, y por último, puede ser la prescripción. ¿Cuándo se van a extinguir estas servidumbres? Las servidumbres, como son servicios que un predio rinde a otra, en principio son perpetuas como los predios mismos. Si ellas se extinguen, aunque los predios subsistan, es más bien por un accidente, el código señala como causas de extinción a las servidumbres en los artículos 864 y 865. Hasta ahorita mi aportación. Muchísimas gracias. Tengan buen día. Buen día, abogados y compañeros. Mi nombre es Samuel Edgardo Madrid y en esta ocasión les estaré hablando sobre el ejercicio del derecho de servidumbre. Como bien sabemos, para determinar el ejercicio y extensión de la servidumbre hay que atenerse a su fuente originaria, o sea, para saber cuáles son los derechos del dueño del predio dominante y las obligaciones del dueño del predio sirviente. Hay que atender a la ley si la servidumbre es natural o legal y al contrato o la
posición si la servidumbre es voluntaria. Entre las reglas generales puedo mencionar que el que tiene derecho a una servidumbre los tiene a los medios necesarios para ejercerla, como número 1. Asimismo, las obras indispensables para ejercer la servidumbre son del cargo del que la goza. Y como número 3, la inalterabilidad de la servidumbre. Para profundizar un poco más sobre las servidumbres de interés privado, puedo mencionar que en el artículo 820 nos expresa que las servidumbres legales de la segunda especie son asimismo determinadas por la ordenanza de policía rural. Aquí se trata especialmente de las de demarcación, cerramiento, tránsito, medianera, acueducto, luz y vista. Las servidumbres naturales son las impuestas por la naturaleza y tienen su origen en la natural situación de los fundos. Existirían aún sin la ley que las reconociera. Por eso, a diferencia de lo que ocurre con las servidumbres legales y voluntarias, el dueño del fondo sirviente no tiene derecho a indemnización alguna. Debe soportar el gravamen como una fatalidad. Es por tal razón que el artículo 812 nos expresa que el predio inferior está sujeto a recibir las aguas que descienden del predio superior naturalmente, es decir, sin que la mano del hombre contribuya a ello. Por lo tanto, no se puede, por consiguiente, dirigir un albañal o acequia sobre el predio vecino, si no se ha constituido esta servidumbre especial. En el predio sirviente no se puede hacer cosa alguna que estorbe la servidumbre natural, ni un predio dominante que la agrave. Por otra parte, puedo hablar sobre las servidumbres de interés público. Si bien es cierto, esto lo encontramos en el artículo 818 del Código Civil, que nos muestra lo siguiente: las servidumbres legales son relativas al uso público o a la utilidad de los particulares. Las servidumbres legales relativas al uso público son el uso de las riberas en cuanto sea necesario para la navegación a flote, y los demás determinadas por los reglamentos u ordenanzas respectivas. Asimismo, el artículo 819 nos expresa que los dueños de la ribera serán obligados a dejar libre el espacio necesario para la navegación o flote a la sirga, y tolerarán que los navegantes saquen sus barcas y balsas a tierra, las resguarden a los árboles, las carenen, sequen sus velas, compren los efectos que libremente quieran venderles y vendan a los riberanos los suyos, pero sin permiso del respectivo riberano y de la autoridad local no podrán establecer ventas públicas. El propietario riberano no podrá cortar el árbol a que actualmente estuviere atada una nave, barca o balsa. Por lo tanto, les estaré explicando algunos términos como es la demarcación, que como bien sabemos es un conjunto de operaciones que tiene por objeto fijar la línea de separación de dos predios colindantes de distintos dueños y señalarla por medio de signos materiales. Está también el cerramiento, que consiste en la facultad de todo propietario de cerrar y cercar su predio y de hacer que contribuyan a esta operación los dueños de los predios colindantes.
El cerramiento podrá consistir en paredes, fosos, cercas vivas o muertas. Y el artículo 824 y el 825 nos expresan sobre el dominio de la cerca, que si el dueño hace el cerramiento del predio a su costa y en su propio terreno, podrá hacerlo de la calidad y dimensiones que quiera, y el propietario colindante no podrá servirse de la pared, foso o cerco que ningún objeto, a no ser que haya adquirido este derecho por título o por prescripción de 10 años contados para la adquisición del dominio. Asimismo, el artículo 825 nos expresa que el dueño de un predio podrá obligar a los dueños de los predios colindantes a que concurran a la construcción y reparación de cercas divisorias comunes. El juez, en caso necesario, reglará el modo y forma de la concurrencia, de manera que no le imponga a ningún propietario un gravamen ruidoso. La cerca divisoria construirá a expensas comunes, estará sujeta a la servidumbre de medianería. Servidumbre de luz. La servidumbre legal de luz consiste en que el dueño de una pared divisoria no medianera pueda abrir ventanas o claraboyas para dar luz a su vivienda, sujetándose en favor del predio vecino a las condiciones siguientes. Número 1. Las ventanas o troneras estarán guarnecidas de rejas de hierro y de una red de alambre cuyas mallas tendrán a lo más 6 centímetros de abertura. 2. La parte interior de las ventanas o tronera distará del piso de la vivienda a la cual se quiera dar luz no menos de 2 metros 50 centímetros. 3. No se puede abrir ventanas o troneras de ninguna clase en una pared medianera sin el consentimiento del condueño. 4. El que goza de la servidumbre de luz no tendrá derecho para impedir que en el suelo vecino se levante una pared que le quite la luz. 5. Si la pared divisoria llega a ser medianera, cesa la servidumbre legal de luz y solo tiene cabida la voluntaria, determinada por mutuo consentimiento de ambos dueños. Las citadas disposiciones legales dan lugar a confundir cuál es el predio sirviente y cuál es el dominante. Por eso hay doctrinas contradictorias al respecto, pero nuestro criterio predio sirviente es aquel a que se da luz con la ventana o claraboya, porque su dueño, a pesar de pertenecerle exclusivamente a la pared divisoria, no puede abrir en ella ventanas o claraboyas en el lugar y con las características que quiera, sino que debe abstenerse de abrirlas a cierta distancia de su suelo y de modo que no tenga vista al predio vecino, el cual sería el dominante, porque reportaría el beneficio de dar a sus moradores una vida cómoda y tranquila, libre de las molestias provocadas por las miradas fiscalizadoras de sus vecinos y por la caída de objetos desde esas ventanas ocasionados por malignidad de los moradores del edificio en que está la ventana. Si este último fuera el predio dominante, su dueño tendría el derecho de oponerse a que el dueño del predio vecino levante una pared que le quite luz, y tal derecho lo niega el artículo 854, el cual al decir el que goza de la servidumbre de luz, parece que considera predio dominante al que tiene la ventana por la cual recibe luz del otro predio. Caracteres de la servidumbre de luz. Es una servidumbre negativa porque el dueño de la pared tiene la prohibición de hacer las ventanas como le plazca. Es aparente, está continuamente a la vista, se manifiesta por señales exteriores como ventanas y troneras. Es continua porque se ejerce sin necesidad de un hecho actual del hombre. Servidumbre de vista. La servidumbre legal de vista es la que impide al dueño de un predio hacer construcciones que den vista al predio vecino. Dice el artículo 856, no se pueden tener ventanas, balcones, miradores o azoteas que den vista a las habitaciones, patios o corrales de un predio vecino. Cerrado o no a menos de 3 metros de distancia, la distancia se medirá entre el plano vertical de la línea más sobresaliente de la ventana, balcón, etc.
y el plano vertical de la línea divisoria de los dos predios, siendo ambos planos paralelos. No siendo paralelos los dos planos, se aplicará la misma medida a la menor distancia entre ellos. Esta servidumbre es muy semejante a la de luz, ya que ambas tienen el mismo objeto, que es impedir que un predio tenga vista al predio vecino. Servidumbre voluntaria. Se llama servidumbre voluntaria la constituida por un hecho del hombre, es decir, la que no proviene ni de la situación natural de los lugares ni ha sido establecida por la ley. A este respecto, la ley consagra el principio básico de que cada propietario puede sujetar su predio a las servidumbres que quiera y adquirirlas sobre los predios vecinos con la voluntad de sus dueños, con tal que no se contravenga a las leyes ni a las disposiciones del orden público. Según esto, las servidumbres voluntarias serán infinitas, habrán tantas cuanto se puedan concebir por la imaginación y podrán establecerse como tales no solo las que la ley no reglamenta, sino también las legales, cuando les falta alguno de los requisitos para imponerlas, como las legales. Por otro lado, en los modos de establecer las servidumbres voluntarias, el Código considera 4 formas de establecerlas. Número 1, por título. 2, la destinación del padre de familia. 3, la prescripción. Y por último, la sentencia del juez. Hola, mi nombre es Angie y uno de los temas de cuales les voy a hablar es el cerramiento. El cerramiento consiste en la facultad de todo propietario de cerrar y cercar su predio y de hacer que contribuyan a esta operación los dueños de los predios colindantes. El cerramiento puede consistir en paredes, fosos, cercas vivas o muertas. El origen de la medianera es la copracidad o comunidad del cerramiento. En realidad la medianera no es una servidumbre, porque todos los actos que los propietarios pueden ejecutar sobre la pared medianera son consecuencia de la propiedad común, pero si bien es cierto que las obligaciones que impone la vecindad y la copropiedad no son servidumbres, no es menos cierto que tampoco reúne las características jurídicas que la obligación, y tal vez es por eso que el legislador la colocó entre las servidumbres, lo mismo que la demarcación y el cerramiento. En efecto, las obligaciones dentro de su concepto jurídico son vínculos que solo obligan a las personas que las han contraído. En cambio, las obligaciones de demarcación y cerramiento y los derechos que se derivan de la medianera no siguen a las personas sino al predio. La medianera puede existir sobre paredes, fosos, cerca, árboles y en general sobre todas las calidades de cierre que separen una heredad de otra y se rigen por una misma regla. Como podemos ver, hay 2 medios con los que se puede probar la medianera. En el primero tenemos el título, que puede ser declarativo. Si el documento consta que los dos colindantes hicieron el cerramiento de acuerdo y a expresas comunes y será traslaticio, por ejemplo, si el propietario de los dos terrenos vende uno y en la escritura pública se dice que el contrato comprende la medianera de la pared o cerca divisoria, para que el título haga prueba absoluta de la medianera es preciso que emane de los dos propietarios contiguos o de un autor común. Si emana de uno solo, su valor es relativo y solo puede ser a base de una presunción. En la segunda tenemos las presunciones, que son simplemente legales y por lo mismo entienden prueba en contrario y son las siguientes. En primero tenemos una señal que por lo que aparece que los dueños colindantes han hecho el cerramiento de acuerdo y a expresiones comunes. En segundo está que toda pared de separación entre dos edificios se presume medianera, pero solo en la parte que fuere común a los edificios mismos. En tercera, se presume medianero todo cerramiento entre corrales, jardines y campos. Si una sola está cerrada de este modo, se presume que el cerramiento le pertenece exclusivamente. Derecho de los colindantes sobre la pared medianera. En el primero tenemos derecho de edificar sobre la pared medianera. Cualquiera de los dos condueños que quiera servirse de la pared medianera para edificar sobre ella o hacerla sostener el peso de una nueva construcción, debe solicitar primero el consentimiento de su vecino y si éste se rehúsa provocará un juicio práctico en el que se dicten las medidas necesarias para una nueva construcción que no afecte al vecino.
En segundo tenemos la facultad de introducir maderos en la pared medianera. En circunstancias ordinarias se entenderá que cualquiera de los dos condueños de una pared medianera puede edificar sobre ella introduciendo maderos hasta la distancia de 10 centímetros de la superficie opuesta, y que si el vecino quiere por su parte introducir maderos en la misma paraje o hacer una chimenea, tendrá el derecho de recortar los maderos de su vecino hasta el medio de la pared sin dislocarlos, como lo dice el artículo 834. Y por último tenemos el derecho de elevar la pared medianera, que dice que cualquiera de los dos condueños tiene el derecho de elevar la pared en cuanto lo permitan las ordenanzas generales o locales, sujetándose a las reglas siguientes. La primera es, la nueva obra será enteramente a su costa. La segunda es, pagará al vecino a título indemnizado por el aumento de peso que va a cargar sobre la pared medianera la sexta parte que valga la obra. La tercera es, pagará la misma indemnización todas las veces que se trate de construir en la pared medianera. La cuarta dice que será obligado a elevar a su costa las chimeneas del vecino situadas en la pared medianera. La quinta dice que si la pared medianera no se basta sólidamente para soportar el aumento de peso, la construcción a su costa indemnizando al vecino. Empezando a hablar un poco sobre el tránsito, la servidumbre de tránsito es el derecho concebido por la ley al dueño de un predio que se haya destituido de toda comunicación con el camino público por la interposición de otros predios, para exigir paso por alguno de estos en cuanto fuera indispensable para el uso y beneficio de sus fondos. Previa a la correspondiente indemnización, el artículo 826 tiene las siguientes características: es discontinua, positiva y puede ser aparente o inaparente. Está el acueducto. Esta servidumbre consiste en que puede conducirse las aguas por las heredades sirvientes a expensas del interesado y está sujeta a las reglas que la ley señala. Hay dos predios, el predio que puede ser dominantes y los predios que pueden ser sirvientes. En los predios que pueden ser dominantes, conforme al artículo 840, el predio dominante puede ser, número 1, una heredad que carezca de aguas necesarias para un cultivo de semesteres, plantaciones o pastos. Número 2, un pueblo que necesite las aguas para el servicio doméstico de sus habitantes. Y número 3, un establecimiento industrial que requiere estas aguas para el movimiento de sus máquinas. Y en los predios que pueden ser sirvientes, cualquier predio puede ser sirviente a excepción de las casas y los corrales, patios, huertos o jardines que en ella dependen. Está el concepto llamado servidumbre de desagüe y drenaje. La servidumbre de desagüe comprende tanto la obligación de recibir las aguas sobrantes de la explotación de un predio agrícola o de un establecimiento industrial, como el de dar paso a las aguas procedentes de la desacación de terrenos húmedos o pantanosos. A eso se le llama servidumbre de drenaje. Ambas se rigen por las reglas del acueducto y en consecuencia hay que aplicar el procedimiento y pagar la indemnización en la forma ya estudiada. A esta servidumbre se refiere el artículo 849, que dice que las reglas establecidas para la servidumbre de acueducto se extienden a los que constituyen para dar salida y dirección a las aguas sobrantes y para desecar pantanos y filtraciones naturales por medio de zanjas y canales de desagüe.